Que nuestra compañera Florencia Vidal está en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, para que nos cuente cómo está el ambiente esta jornada. Florencia, ¿cómo estás? Gusto saludarte, te mando un abrazo, adelante. Hola, Flo. Hola Gonzalo, Isi, muy buenos días a todos en Chile. Nosotros estamos acá en el paso fronterizo, en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y acá la verdad, son 2 horas menos por si acaso, así que es muy tempranito, pero la frontera está completamente activada. Y acá la verdad que desde bien temprano que solamente se ha hablado de un tipo de declaración. Y es la declaración del propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, que la verdad sorprendió a todos porque hoy día en la mañana Cúcuta despertó con esta noticia de que Gustavo Petro había amenazado nuevamente y de manera, podríamos decir, un poco más directa a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que recordemos, hoy prácticamente están reforzados en Venezuela porque contaban con el apoyo también del régimen de Nicolás Maduro, y ahora como no está Nicolás Maduro, finalmente quedaron desprotegidos. Bueno, en ese contexto, Gustavo Petro acaba de amenazar a esta guerrilla, al Ejército de Liberación Nacional, con acciones conjuntas con Venezuela, dentro de Venezuela, si finalmente no abandonan el país en las próximas jornadas, en las próximas, podríamos decir, semanas incluso, porque sabemos que obviamente puede ser un operativo bastante grande. Todo esto también lo realiza el presidente colombiano en medio de estas amenazas, o no podría, advertencias más bien digo, con el ejército, o sea, con el gobierno de Estados Unidos, de que aseguraron de que podrían realizar acciones conjuntas para combatir a la guerrilla también dentro de Venezuela. Esto lo hace también Gustavo Petro en esta, podríamos decir, lucha que está buscando de alguna manera una participación más activa tanto de Washington como incluso de Caracas en su guerra contra la guerrilla, y de esta manera comprobarle o garantizarle también al propio Donald Trump de que están tomando medidas concretas respecto a narcotráfico, considerando que, claro, ahora están conversando, hablaron por teléfono durante 15 minutos hace unos días, dicen que están trabajando en conjunto, pero la verdad es que la semana pasada, a nivel de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, la verdad es que estaba todo muy, muy tenso, con la posibilidad incluso de que Donald Trump aseguraba de que podían... ahí me voy a correr un poquito, de que podían incluso realizar intervenciones dentro de suelo colombiano. Ahora, Gonzalo, Isi, acá también ha pasado algo bien importante respecto a la liberación de los presos. Ustedes lo mencionaban, la verdad es que la liberación de los presos políticos en Venezuela ha marcado un poco la pauta y sobre todo... podríamos decir, un tema muy sensible acá en Colombia, que es el tema de los presos políticos. Ustedes dirán, ya, pero si los presos políticos eran venezolanos. No, la gran mayoría son venezolanos, claro que sí, pero existen muchos colombianos que han sido detenidos por parte del régimen y que llevan 7, 8, 4 años en recintos penitenciarios en las distintas cárceles en Venezuela, y de las que sus familias todavía no tienen absolutamente ninguna noticia. Anoche estábamos acá en la frontera y se llevó a cabo una ceremonia bien emotiva, de muchas emociones. Llegaron varios familiares de presos políticos que no han sido liberados, colombianos, y nos contaban lo duro que ha sido para ellos también, porque claro, el foco se está poniendo en la liberación de los venezolanos, pero dicen, ¿y qué pasa con los colombianos? Colombianos que a veces se cruzaban a comprar. Ustedes saben que esta frontera es una de las más activas entre ambas naciones, entonces decían que claro, muchas veces cruzaban y por tener algún pasado un poco más político, corramos un poquito para que pueda pasar el taxi también, por tener también un pasado político un poco más activo, era precisamente que los tomaban detenidos y los acusaban de terrorismo. Tenemos algunas declaraciones de algunas madres que, por ejemplo, Miriam, hace 10 años no ve a su hijo. Escuchemos. 10 años que lo hacía muerto. La esperanza fue la única que me vino al cuerpo cuando soltaron estos muchachos, los liberaron. Y uno de ellos dijo que en el Rodeo 2 había un Guzmán Humberto Ramírez. Y eso me llenó de ilusión, pero todavía no he confirmado que sea mi hijo y no aparece en ninguna lista de los que están liberando. Yo quisiera que mi hijo, que Dios pusiera su mano ahí y me pusiera cara a mi hijo lo más pronto posible. Tiene 6 años y 7 meses de estar privado de la libertad. Hace 7 meses cumplió su condena y está la fecha y no lo han querido liberar. ¿Y cuál es la argumentación que le dan? A todos prácticamente los acusan de terrorismo y de
tráfico de armas. Ya hay una amnistía, ya el gobierno dijo que los iba a liberar y pues yo le pido a la señora Delcy Rodríguez que mire con ojos de piedad a todos los extranjeros, a los colombianos que están privados de la libertad, son personas inocentes. Claro, ahí imagínense lo duro que significa, por ejemplo, para una mamá que ella ni siquiera hace 10 años no tenía noticias de que su hijo está vivo, está muerto, está preso, está libre, está en Venezuela, está en Colombia, no tiene absolutamente ninguna noticia. Ella decía que se enteró por la liberación de otro preso venezolano que mencionó que había estado con un tipo de sus características, con su nombre y con su apellido, y que por eso ella de alguna manera se le devolvió también un poco la esperanza de que su hijo podría estar vivo, aunque esté preso, pero podría estar vivo. Todo esto en el contexto también de esta liberación de los presos en Venezuela, que la verdad, si bien ha sido un poco cuestionado porque Donald Trump había dicho que se iban a liberar absolutamente todos los presos políticos, estamos hablando de que según la ONG Foro Penal, serían más de 800 los presos políticos en Venezuela, y la verdad es que hasta esta fecha, ayer hubo un operativo nocturno y se liberaron 24 más, sumando un total de por lo menos unos 41 presos que han sido liberados, pero faltan muchísimos. Si bien Caracas y el régimen aseguran que son por lo menos 130 los que han liberado, según los organismos independientes dicen que no son más de 40 personas y falta muchísimo. Esa liberación a cuenta gotas, Gonza e Isi, ha sido sumamente también cuestionada, no solamente por los venezolanos, sino que también por los colombianos. Evidentemente todos estos procesos no son inmediatos, Florencia, a la distancia, bueno, yo observando esto desde otro país, no se puede sino empatizar con la esperanza, con las ansias que las familias esperan tener estas emotivas imágenes del reencuentro después de años de sufrimiento, de preocupación por sus familiares encerrados, a veces por razones políticas, algunos de ellos incluso sin justificación. Pero yo me pregunto a qué obedece la lentitud y el gota a gota. ¿Será alguna manera que tiene el régimen para en algo tener el sartén tomado, aunque sea desde la orillita? Porque acá todo lo está dictando Donald Trump. Para seguir negociando. Exactamente, es lo único que se me ocurre. Claro, porque si quisieran liberarlos, podrían haberlo hecho con todos de una vez y ya. Pero este goteo no sé. Yo creo que podría ser para tener algún margen negociador en el intertanto, ¿no? Sí, Gonza, opino exactamente lo mismo que tú. Yo creo que es de alguna manera también como el régimen, ahora bajo la presidencia interina también de Delcy Rodríguez, también tiene para ir negociando. Ahora, es un tema súper delicado, porque si bien nosotros ayer estábamos en esta velatón que se llevó a cabo bien tardecito acá en la frontera, el resto de la gente no quiere hablar del tema de la liberación de los presos políticos, uno por temor, que es muy entendible, pero dos porque muchos conocen o tienen algún conocido, algún familiar, amigo del amigo, el cuñado, que puede estar en una situación similar y por temor a represalias o de que finalmente se pueda ver obstaculizado su proceso de liberación, no quieren referirse al tema. Existe mucha incertidumbre respecto a este tema porque obviamente, como yo les mencionaba, hay muchos colombianos que están presos también y que fueron acusados por terrorismo debido al régimen. Se espera que crucen por este mismo puente internacional. Ellos esperan que de Venezuela obviamente se van a demorar, porque de Caracas acá hasta la frontera son, para que se hagan una idea, por lo menos 12 horas en auto, es decir, son hartos kilómetros y las carreteras tampoco se encuentran en muy buen estado. Entonces es lento el trayecto que podrían demorar hasta este punto y de ahí cruzar a Colombia en caso de que finalmente vivieran acá o quisieran trasladarse a Bogotá o a otros lugares también más en el norte del país. Ahora, hay otro punto también, Gonza, que me gustaría comentar contigo y es esta latente posibilidad de que exista algún tipo de intervención un poco mayor acá en Colombia. La gente sigue muy asustada. Si bien han pasado algunos días desde las últimas declaraciones de Donald Trump en el que básicamente amenazaba o no descartaba
una posible intervención militar acá en Colombia. Y las personas como que de alguna manera, yo ayer conversaba con varios y me decían como que están empezando a desconfiar de las reales o del real objetivo o misión o intención de la Casa Blanca, tanto en Venezuela como en Colombia. Nosotros, por ejemplo, ayer yo le consultaba a varias personas y hoy día a la mañana también, ¿qué les parecía esto de que Donald Trump, más allá de que puede haber sido un poco en tono de burla, haya subido una foto de su perfil en Wikipedia diciendo que era el presidente interino de Venezuela? Y acá la gente no lo toma muy a la ligera, la gente se preocupa y la gente lo encuentra gravísimo porque dicen, ya, a ver, nosotros estamos apoyando finalmente una intervención por parte de Washington para que caiga Nicolás Maduro, para que caiga el madurismo y el chavismo, caiga la cúpula de hierro. Pero no estamos apoyando finalmente que se empiecen a aprovechar tampoco de los venezolanos. Hablaba con venezolanos que cruzan a comprar, también decían, a ver, nosotros estamos apoyando de que nos liberen de Maduro, pero no que se empiecen a aprovechar, obviamente, con el tema de los porcentajes de los aranceles, con el tema de que Venezuela solamente va a poder comprar productos estadounidenses. Entonces, existe una cierta ya empiece de desconfianza por parte de los venezolanos de hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere dirigir esta, podríamos decir, gobernación en conjunta que está teniendo Donald Trump con Delcy Rodríguez. Y además, ellos nos decían, a ver, para nosotros Delcy Rodríguez no es nada, no es nuestra presidenta interina. Sabemos que Estados Unidos tenía que poner cierta figura para que no existiera tampoco un golpe, o sea, una guerra civil, considerando que Diosdado está muy activo con sus colectivos, estas milicias de voluntarios civiles. Pero además ellos decían, si no se va Delcy Rodríguez, si no se va Diosdado Cabello, si no se da también Rodríguez de la Asamblea Nacional y Vladimiro Padrino, sobre todo, no existe una forma de que finalmente Venezuela pueda ser libre y que ahí que empiecen a llegar las empresas, los Chevron, todas las empresas estadounidenses para que obviamente se pueda reactivar también la economía. Sí, a ver, conversando con varios analistas, siempre hay que mantener la visión desde más lejos, ¿no? Más macro. Y Estados Unidos, al menos en el gobierno del presidente Trump, es probable que los próximos 3 años intente mantener el control y es bien poco probable que se abra una elección democrática muy pronto. Eso va a ser en el mediano plazo con suerte, porque en el fondo una cosa es sacar a Nicolás Maduro, pero además de eso le ha quitado, le ha arrebatado la principal influencia que tenía China en nuestro continente. Está desactivando las banderas que tenía China en Venezuela, también en Cuba, pero fundamentalmente en Venezuela y por su característica estratégica del petróleo. Sí. Y lo mismo está haciendo simultáneamente, aparentemente, con Irán. Oye, en Irán está realmente la escoba. De hecho, Gonza, 2.000 muertos, son las revueltas más grandes de la historia. Por ahí señalan que el régimen del Ayatolá podría caer en semanas y muchos, y de hecho dentro del régimen del Ayatolá apuntan a Estados Unidos. Sí. Y China también sigue mirando eso, porque para ellos también Irán es estratégico, está el estrecho de Hormuz, hay combustible, o sea, acá hay una pelea por bajo cuerda gigante. Sí, de hecho, Gonza, qué bueno que mencionaste el tema de China porque se supo hace poquito a través de cables informativos de Reuters de que 2 supertanques, es decir, 2 buques grandes de carga, podríamos decir, petroleros, con banderas chinas, iban camino hacia Venezuela, obviamente para cargar petróleo venezolano, que recordamos es un petróleo sancionado por parte de Estados Unidos. Y la verdad es que no pudieron ingresar a las cercanías de Venezuela y se tuvieron que devolver. Ese registro está obviamente, lo vieron y lo chequearon también a través de la agencia de Reuters, y eso también te indica que la importancia también del gigante asiático y cuáles son también los reales objetivos o intereses más bien de las 2 potencias, tanto de Estados Unidos como de China dentro de Latinoamérica. Acá no es solamente un tema ideológico y que quieren salvar a un pueblo obviamente de una dictadura, sino que también tanto Estados Unidos como China tienen sus intereses económicos en Venezuela. Ahí también hay un punto importante, Gonzalo, porque no es un secreto, incluso el propio Donald Trump lo dijo así, que la operación tenía
netamente que ver con un tema del petróleo. Claro. O sea, no es que sea una intención escondida, no es que nos hayamos enterado recién ahora que era eso. O sea, la operación contra Venezuela por parte de Estados Unidos, el principal objetivo era el petróleo. También los analistas señalan que todo lo que está ocurriendo en estos momentos, en estas primeras semanas del 2026, es justamente por un tema de cómo se ordena, cómo se realiza el orden mundial y quién es justamente el que mueve las fichas de este tablero. Javier Burgos, periodista de Mega Noticias, hizo una nota muy buena el domingo hablando sobre la figura de Donald Trump, que ya es catalogado incluso como el emperador mundial. Estamos hablando de un personaje que ya no es solamente que interviene en Venezuela, lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo en Irán. Entonces la pregunta que cabe aquí es, bueno, ¿quién reconfigura el orden mundial y cómo se reconfigura este orden mundial? Que sería justamente por el petróleo. Sí, y acá varias preguntas. Si por ahora, al menos, en el gobierno de Donald Trump, China pierde su presencia con socios estratégicos como Venezuela, ¿a qué país de América Latina va a apuntar para poner su bandera? Comercialmente, uno de los países que tiene la más visible inversión china es Perú hoy día con el puerto de Chancay. Pero ojo con nuestra zona, más allá de tomarlo con una consideración política interna nuestra, hay hechos que son reales. ¿Qué es lo que buscan hoy día las dos grandes potencias? El control, por ejemplo, de la energía, ¿cierto? Andan mirando Groenlandia, están haciendo exploraciones en el Ártico. ¿Cuál es el país que está más cerca de la Antártica? Nosotros. ¿Cuál es el país que provee de la mayor parte del cobre a China? Nosotros. Entonces creo que esto también hay que mirarlo desde ese punto de vista, independiente que hayan miradas distintas. El gobierno piensa eso, lo ha dicho este presidente Boric, ojo con esto. Pero creo que hay que considerarlo. Hay por lo menos esos dos hechos objetivos que nos deben hacer atractivos como un país en que se pueda hacer una alianza y tener una presencia mayor por parte de la otra potencia. No sé cómo lo ves, Florencia, tú. Sí, Gonza, totalmente. Ahora, hay muchos analistas y muchos también políticos, no solamente puede ser de cualquier partido, o sea, de cualquier vereda política, y internacionales me refiero, y la verdad es que todos han consensuado en un punto de que si bien Donald Trump está interviniendo en ciertos conflictos, se tiene que poner también cierta alerta en la forma en que Estados Unidos está ejerciendo su política externa, su política internacional. Ustedes lo mencionaban, el tema de Groenlandia, el tema ahora de que Irán, Donald Trump estaba diciendo que estaban ellos listos para una guerra, incluso con el régimen de Teherán, el tema en Venezuela. Este lunes se supo también que, lo dijo la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que habían hablado por teléfono nuevamente con Donald Trump, una conversación de más o menos unos 15 minutos, que había sido si bien muy polite, podríamos decir, muy diplomática y todo, pero que finalmente ella le tuvo que decir de manera tajante, según lo que dice la presidenta mexicana, que por ningún motivo se le ocurriera, o que muchas gracias, pero que no querían la ayuda de Estados Unidos para combatir el narcotráfico dentro de territorio mexicano. Esto recordemos que Donald Trump había dicho que incluso no descartaba tampoco acciones militares con sus vecinos de la frontera sur, y finalmente Claudia Sheinbaum ayer obviamente tuvo que salir en una conferencia de prensa de alguna manera para tranquilizar también a su ciudadanía y decir que descartaba por completo una intervención militar estadounidense en México, y que además le había dicho a Donald Trump que no es necesaria su ayuda para combatir obviamente el crimen organizado y también el narcotráfico en su país. Son detalles a veces, pero la verdad es que eso también está demostrando todos los flancos abiertos en política internacional o política externa en los que se está enfocando Donald Trump, y es por eso que también, por ejemplo, algunos países de repente un poco más progresistas en Europa miran con mucha antelación y con mucha preocupación también la forma de ejercer este orden mundial o poder más mundial de la primera potencia que es Estados Unidos. Bueno, Florencia, mantenemos contacto permanente contigo desde Cúcuta y la frontera con Venezuela para ir
actualizando lo que está ocurriendo con este proceso, ¿no? En Venezuela, pero que también compromete a Colombia y atañe a toda la región. Gracias, Flo. Un abrazo para ti y buenos días. Chao, Flo. Que estén bien, buenos días. Chao. Isi, muchas gracias a ti también. Te dejo para que puedas recopilar la información para que más adelante nos actualices nuevamente lo internacional. Eso. Buenos días. Nos vemos.